buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Territorio Viajero. Ya sabéis, el programa de turismo de Radio Libertad aquí en el 107.0 en Modesto La Fuente 42 cuando son las 7:01 de la tarde. Como siempre, una hora de radio, una hora de turismo, una hora de propuestas y una hora de emociones, que es lo que tratamos todas las semanas. Esta semana con nosotros en el control técnico nuestro compañero David Cantarero, a quien saludamos como corresponde, y Paco Huertas locutando pues esta hora de radio hasta las 8 de la tarde. Hoy le vamos a dar la vuelta al mundo prácticamente. Además, si analizamos las propuestas que hay, la cantidad de iniciativas que hay y la cantidad de diferentes elementos que intervienen en el mundo del turismo, pues ya veréis cómo le vamos a dar una vuelta al mundo en sentido absolutamente literal. Porque nos vamos a ir en primer lugar a Bulgaria y vamos a tener con nosotros hoy a una de las personas, una de las guías locales que mejor conoce Bulgaria y que además ha trabajado desde hace ya mucho tiempo en lo que llamamos sostenibilidad, en el territorio, en las nuevas propuestas, en poner en valor un país tan diverso, tan interesante, tan multicultural y tan poliédrico como es Bulgaria. Y además lleva también muchos años vinculada a nuestro país y habla un español perfecto y nos descubrirán desde allí, desde Bulgaria, todos esos matices que en muchas ocasiones son los que nos apetecen o los que nos interesa saber para definirnos o para, digamos, decantarnos por una propuesta. Después nos vamos a ir a través de un juego, y digo bien, un juego, quizás dentro del mundo del turismo y la cantidad de años que uno lleva por ahí dando vueltas y viendo diferentes formatos turísticos y diferentes propuestas. Esta de la que vamos a hablar en la segunda entrevista del día de hoy, quizás, y digo quizás, por no decir seguramente, sea una de las propuestas más locas que pueda haber en el mundo del turismo. Y digo loca y en sentido totalmente literal, porque en la Ribeira Sacra, Santa Cristina de Riba de Sil, que es una de las iglesias del románico de la Ribeira Sacra mejor conservadas, en un lugar absolutamente idílico, un icono dentro de lo que es la arquitectura medieval gallega y por extensión de nuestro país, en un territorio y un enclave que además tiene unas connotaciones de carácter cultural, geográfica y bueno, pues étnica, podríamos decir, que se convierte casi en un reclamo por sí sola. Pero a través de un juego, la iglesia forma parte de ese juego y la iglesia la podemos ver recreada, en este caso, de manera virtual, donde transcurre parte de ese juego con unos protagonistas que van a hacer un recorrido por la propia iglesia. Es decir, fijaros qué propuesta tan absolutamente brutal, ¿no? Desde el punto de vista turístico, el dar a conocer un edificio a través de un juego. Y eso es lo que después nos van a explicar en esta segunda entrevista. Y cerraremos el programa en África, en uno de los enclaves más singulares del planeta, el Valle del Rift. Esa franja o esa fractura africana que prácticamente permite dividir el continente en dos, esa fractura que tiene apenas 5.000 kilómetros y que ha sido quizás o es uno de los espacios más potentes desde el punto de vista natural, multicultural, porque cruza diferentes países, pero también a la vez es uno de esos lugares que nos ha proporcionado la mayor cantidad de corredores de maratón del mundo, que son siempre los etíopes y los keniatas o kenianos quienes han ido batiendo récords prácticamente o pulverizando los récords a nivel mundial. Pero además hay una iniciativa en la que abren un espacio que nos va a permitir acercarnos precisamente a ese espacio físico, aquí en España, en nuestro territorio, para poder disfrutar de todo lo que nos ofrece el Valle del Rift sin tener que desplazarnos. Así que, como veis, una hora repleta de contenido, una hora repleta de ilusión, tanto por parte nuestra, aquí en el control técnico David Cantarero, como Paco Huertas, como todos los que van a participar en el programa, y como siempre ya sabéis, nos tenéis que escuchar no solo a través del 107.0 aquí en Madrid, sino también a través de la app, que la podéis descargar en el Apple Store y la podéis descargar también en Play, en Google Play,
y a través del propio streaming, que es simplemente radiolibertad.es/territorio viajero. Y además, a partir de ahora nos vais a ver todos los lunes, seguramente con un lunes de retraso, pero nos vais a ver todos los lunes también en formato vídeo, donde también les daremos un pequeño huequecito a nuestros compañeros al otro lado de la pecera, que nos hacen así como que no, pero que también hay que ver el trabajo que hacen ellos para que el nuestro sea, no digo lucido porque tendría que ser luminotecnia, por lo menos sonoro. Así que muchas gracias y os esperamos en esta hora de radio dedicada al turismo. Слушам Территорию путешественник. Я escucho Territorio Viajero. Estos sones de esta música dan la bienvenida a un país tan diverso, tan multicultural y tan absolutamente fantástico y por descubrir como Bulgaria. Dobar den, Jonka. Dobar den y dobar večer a todos, porque ya es tarde y en esta hora decimos dobar večer. Jonka Agalova, que es la fundadora y la CEO de My Story Travel, ni más ni menos una de las propuestas de agencia de viajes, una de las propuestas de viaje más vanguardistas, no solo en Bulgaria, sino también en Europa. Porque además vuestro concepto de viaje, que ya lo habéis plasmado desde hace ya bastante tiempo, va más allá de simplemente quedarnos en lo que todo el mundo ve, ¿no? Esos edificios, esos paisajes. Y vosotros desde hace ya bastante tiempo apostáis por un modelo de turismo apostando por el desarrollo sostenible, la sostenibilidad del territorio y la puesta en valor de todo lo que tenéis allí en Bulgaria, que no es poco. Cuéntanos, Jonka, aunque ya has estado aquí en un par de ocasiones, incluso David ponía el Yo escucho Territorio Viajero, que era tu voz, que no lo grabaste tú. Cuéntanos un poco cuál es el origen de tu propuesta de viaje y ahora hablaremos un poco de lo que es el destino, de cómo ha ido evolucionando ese cliente a lo largo de los años y cómo, lógicamente, tú también, Jonka, como promotora de turismo, has ido evolucionando ese producto para que seamos capaces de disfrutar de la esencia de un país, como digo, tan interesante y tan diverso como es Bulgaria. Gracias. De hecho, todo empezó en el año 2002-2003, cuando yo estuve en Barcelona haciendo un posgrado, un máster de turismo cultural, y me di cuenta lo poco conocido que es Bulgaria. Totalmente era desconocida. Y en lugar de enojarme, pues lo he visto un poco como un campo blanco, como como una pintora que tiene que desarrollar y hacer su cuadro. Al principio no había ni modelo, ni pensaba de sostenibilidad ni nada. Simplemente quería hacer algo para desarrollar el producto Bulgaria. Cuando hemos empezado a hacer los viajes a Bulgaria, nadie hacía viajes, vuelos muy pocos había, así que empezó con unos viajes muy especiales, viajes de autor que ya se han puesto los últimos años de moda, pero en 2002 ya pues no había tanto y eran unos viajes muy especial, enfocados en patrimonio, naturaleza, presentando Bulgaria como la vía desconocida. Es nuestro brand Bulgaria, la vía desconocida. Sigue siendo así, aunque ha subido muchísimo el número de viajeros. Nosotros trabajamos sobre todo con hispanohablantes. 95% de nuestros viajeros son de España y Sur de América, sobre todo de España. Así que un poco, pues poco a poco ha crecido la tipología, el tipo de viajes, y me di cuenta que lo más importante, lo que se valora más es el sabor local, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, eso significa el contacto con la gente local, el sabor local en un viaje, buscándolo en cada sitio.
Claro que pues tenemos museos que impresionan, patrimonio impresionante de la época de los tracios, las tumbas tracias, el patrimonio ortodoxo, monasterios, iglesias, pero también pues buscamos mucho el sabor local en los pueblos auténticos, en los encuentros con la gente local. Para mí es muy importante tener un encuentro directo, pues Ujú. como mínimo, por ejemplo, un encuentro en un viaje podría ser con un sacerdote en su iglesia, que no es un encuentro religioso. Hablamos de fútbol, de política, de todo, de niños, de recetas gastronómicas. Y claro, como la gente le interesa y siempre nos pregunta cuál es la diferencia entre ortodoxos y católicos, pues la mejor respuesta la puede dar un sacerdote en su iglesia. Sin lugar a dudas. Pero además, y perdona, Yonka, una de las propuestas que habéis, digamos que desde el principio, y luego hablaremos un poco más de lo que son los viajes, es por internacionalizar el destino. Vosotros estáis presentes en prácticamente casi todos los foros de carácter internacional, sobre todo hablando de sostenibilidad, de territorio, de propuestas relacionadas igual con el mundo de la mujer. Pero yo creo que también erais conscientes, ¿no?, que Bulgaria tenía que ser conocida a través de lo que tenéis grande, ¿no?, que es ese diferencial humano que todavía se puede percibir en vuestro país, y ese arcaísmo bien entendido que al final es prácticamente el diferencial en cuanto a lo que es el viaje también, ¿no? Y vosotros estáis presentes en todos los foros a nivel internacional. Bueno, sí, por supuesto. Son muchos temas, varios temas. Hablando de tradiciones y de cosas auténticas, tú sabes que tenemos patrimonio inmaterial. Por ejemplo, las voces búlgaras que tienen tanta fama y en España también son patrimonio de UNESCO. Hacemos muchas veces encuentro con unas abuelas de un pueblo cerca de Sofía que son patrimonio de UNESCO. También, pues para tú el tema muy interesante, el tema de los kukeri, Ujú. el festival más grande quizás en el mundo, no sé, para Europa estoy segura, es de Pernik, que se celebra en enero y van todos disfrazados, el Festival de las Máscaras más grande, también es patrimonio de UNESCO. Ujú. Acabo de volver de un viaje muy interesante que también era de festividad, pues combinando a la época de los rosales, a la festividad de las rosas, recogíamos pétalos de rosas en los campos de rosales que yo vivo al lado, y Bulgaria es líder mundial en la producción de aceite de rosas, realmente es nuestro oro líquido, pero lo hemos combinado con una fiesta que es poco conocida y también es patrimonio de UNESCO, que es la danza sobre la braza y se llama Nestinari. Viene de la antigüedad, quizás tiene más que 2000 años. Esta Ajá. tradición es de la época de los tracios y se ha conservado en su forma auténtica en un pueblecito pequeño, colgado pues cerca de la costa del Mar Negro, en un pueblo que se llama Bugari. Ujú. Y muy poca gente sabe que los tracios tenían una conexión muy interesante con los egipcios, y una de las diosas egipcias, Bastet, que es una diosa con cabeza de gata, no sé si la conoces, Sí, sí. realmente sobre las leyendas tiene origen tracio y viene de las tierras búlgaras de este pueblo, de esta región. Pues vamos en su pueblo, en su tierra, donde se supone que está enterrada Bastet, y miramos, es algo impresionante porque se ha conservado en los miles y miles de años. Imagínate, en la época comunista era muy prohibido, lo han conservado. La iglesia cristiana también lo tenía como algo pagano y quería, bueno, lo tenían también prohibido, pues lo han conservado. Así que a pesar de todo lo que ha pasado en la historia, que es una historia muy cruel, esta tradición ha sobrevivido hasta hoy día. Ujú. Así que fuimos con un grupo de españoles este año, el año pasado también, en este pueblo ahí en la montaña para verlo por la noche, y ha sido impresionante. Eso sí que es sostenible, que es muy autóctono, una experiencia que no puedes verla en otro sitio del mundo. Además, vosotros vais combinando perfectamente lo que es ese patrimonio arquitectónico que no podemos dejar de ver, como Claro. iglesias, patrimonio de la humanidad, esa arquitectura también basada en la religión vuestra, ¿no?, que es el cristianismo ortodoxo, y otra serie de elementos también de carácter arqueológico, como bien has descrito.
pero también con ese factor importante, ¿no?, que tanto, por ejemplo, valoran los españoles, que es esa gastronomía local, también ese contacto con la gente, porque al final todos los viajes vuestros siempre tienen un eje temático, ¿no? Es decir, si hablamos de mujer, hacéis cosas relacionadas con la mujer; si hablamos de sostenibilidad, siempre hablamos de cosas relacionadas con la sostenibilidad, de tradiciones, porque al final podéis hacer prácticamente cualquier tipo de combinación, ¿no?, dentro de lo que es cualquier viaje en Bulgaria. Claro, claro, pues cada viaje, aunque tenemos viajes arqueológicos y este año lo tenemos planeado en septiembre, otro femenino, pero siempre combinamos, ¿no? No puede ser un viaje solo de patrimonio arqueológico. La base es la arqueología, pero también buscamos el sabor local. Hablando de arquitectura, que empezaste con este tema, pues te cuento que durante el COVID me he fijado mucho en la arquitectura, porque Bulgaria era casi el único destino posible en Europa, y yo durante toda la pandemia tenía grupos de España, y ha sido casi todo a medida y muy interesante. Y en los momentos cuando teníamos los museos cerrados, tuvo que diseñar algunas rutas diferentes. Así que he entrado en contacto con arquitectos profesionales. Tengo una amiga que es directora de una fundación de arquitectos, y hemos diseñado rutas de conociendo Bulgaria a través de los edificios, a través de la arquitectura. Impresionante, pues me di cuenta por primera vez la diversidad que tenemos desde la época de los tracios, hablando de la arquitectura de las tumbas tracias, que son muy interesantes. Algunas son como apartamentos, como pisos. Algunas eran templos realmente, antes de ser tumbas eran templos. Luego el patrimonio de la época romana, el patrimonio medieval, pues hablando sobre todo de las iglesias de Nesebar. Y luego, pues el Renacimiento búlgaro, que aquí empieza un poco más tarde. Las casas de siglo XVII, XVIII, XIX son impresionantes. Y si vas, por ejemplo, en Plovdiv, en el casco antiguo, en unas casas muy bonitas, que ves un modernismo europeo realmente, todas diferentes, de colores, muy decoradas, pero con un toque muy original y muy propio del Oriente, de los Balcanes. Y esta combinación de lo que es europeo con el Oriente, con el toque de los Balcanes, es algo muy propio y muy único que buscamos enfocarnos en esta parte. También los mosaicos. Hace poco han abierto, bueno, quizás el museo más grande en Europa de mosaicos antiguos, también en Plovdiv. Impresiona, es un museo que siempre ponemos en cualquier viaje, aunque es de flores, de rosas, de gaitas, de kukeri, pues este museo se tiene que ver. Además, vosotros tenéis también un paisaje bastante diverso, ¿no? Con lo Es, cual ya no es solo todo ese patrimonio, sino también ese viaje a través de los diferentes paisajes, que son totalmente bucólicos, que cambian también de un sitio para otro, y esa cultura, esa mezcla entre ese constante intento de invasión por parte de los turcos, pero también esa influencia eslava, que ha derivado incluso en que vosotros tengáis pues un idioma de origen eslavo. Esa mezcla también enriquece lo que es el país desde el punto de vista cultural, ofreciendo diferentes matices en un paisaje igualmente bucólico y poderoso, ¿no?, como es el vuestro. Sí, claro, pues para mí la naturaleza es un código fijo. En cualquier viaje es el entorno natural, ¿no? La gente, pues como no tienen mucha información, normalmente tienen la idea que los Balcanes todo es montaña, y no. Montaña, muchas montañas muy bonitas, pero también tenemos valle. Tenemos el norte, todo es valle, tocando el Danubio. El Valle de las Rosas, que ahora mismo es la mejor época para venir, para ver los campos de rosales. Luego son campos de lavanda. Durante julio y agosto son unos campos de más que 200 kilómetros solo lavanda. Junto con Italia y Francia, Bulgaria es entre los top 3 países de productores de aceite de lavanda, y también campos de girasoles. Pues tenemos muchos viajes de flores que nos piden, que es algo muy interesante. Y claro, todo el este, la frontera del este, es la costa del Mar Negro, que es impresionante, se tiene que ver. Otra cosa que realmente también quizás un poco nos llama la atención es esa combinación entre esa cultura que habíamos comentado, pero esa gastronomía local que para el español, que es también tan exquisito en ese aspecto,
es una gastronomía muy diversa propia de esa mezcla cultural, ¿no? Claro, por supuesto. Una de las dudas que los españoles especialmente tenían y ahora siguen teniendo, si van a comer bien. Cuando vas en un país que no conoces, siempre vas con las dudas. Y aunque lo explico bien, mando fotos, recetas, vídeos y todo, la gente no se lo cree. Yo siempre cuento y recuerdo una historia de mi primer viaje. Yo también hago mucho de guía, lo sabes. Sí. Cuando me vino el primer grupo, pues era un grupo pequeñito, me llamaron uno de los días en la puerta del hotel y me regalaron un paquete grande con jamón ibérico, no era solo ibérico, eran de diferentes clases de jamón cortados, se habían preparado una familia para 2 semanas, un viaje de 15 días, habían preparado jamón para todos los días, porque tenían dudas si van a pasar por hambre, por si acaso. Entonces me han pedido perdona y me han regalado el jamón, que yo soy vegetariana, pero lo hemos aprovechado en la familia y pues siempre me lo recuerdo. Pues han comido de maravilla y me comentaron que es uno de los viajes donde habían comido mejor en su vida. Así que una de las sorpresas en los viajes es la comida. Se come bien y todavía sano, todavía sano. Buscamos en nuestros viajes restaurantes que son familiar, que tienen propios huertos, que puedes comer la comida auténtica y preparada con propios productos, que también es importante. Y ya para terminar, Yonka, yo creo que el destino es completo, ¿no? Paisaje, como decimos nosotros Realmente aquí, sí. paisanaje, Gastronomía, arquitectura, gastronomía, patrimonio. guías como tú, que habláis un español mejor Y la casi que el nuestro, infraestructura es buena, que también se tiene que destacar, porque sin la lugar a gente dudas. también tiene duda. Muy buenos hoteles, las carreteras están bastante bien, así que la infraestructura es, puedo decir que puedes hacer un viaje de mucho nivel en Bueno, Bulgaria. al final una vivencia de carácter inmersivo de la mano de gente como tú. Y ya para terminar, dinos, Yonka, dónde podemos encontrar esa propuesta, esa cantidad de propuestas que también has descrito en esta intervención. Bueno, de hecho trabajo, mi página es mystorytravel.com, Ujú. pero ahí es como una tarjeta, ¿no? No pongo mucha información. La gente me encuentra directamente y hacemos viajes a medida o a través de agencias en España, que son agencias con concepto sostenible, que hacen viajes temáticos y estamos colaborando. Y también en Facebook, ¿no? En las redes sociales, que somos Viajes a Bulgaria, y tenemos una web, viajesabulgaria.es, que en este momento está en su formato antiguo, que la estamos renovando, pero también nos pueden encontrar ahí. Pues muchísimas gracias, Dobar Beche, Gracias a ti. que ya estamos en la noche. Dobar večer es para saludarte, para despedirte. Doviđenja. Do skoro. Dubisdene. Muchísimas gracias, Muy Yonka. bien. Cuídate mucho, un abrazo enorme. Igualmente. Música, Teatro. danza, Nuevas tecnologías. artes escénicas y vanguardia en la nueva edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Del 14 al 18 de junio vive el Fácil en Salamanca. Junta de Castilla y León. Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Libertad, en el 107.0. Seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando qué es esta música. Y no se nos ocurría mejor música que a través del mundo encontrar el Padre Nuestro en arameo. Porque al final ahora, aunque vayamos a hablar de un juego de carácter virtual, sí que vamos a estar relacionados
con un paraje totalmente religioso, con una simbología absolutamente brutal, y me vais a permitir este término, porque al final vamos a hablar de una comarca tan interesante como es la Ribeira Sacra, a través de un juego que nos va a describir Javier Cid Romero, que es el jefe del proyecto Tristán Téllez, y de una iglesia, un enclave tan absolutamente bucólico y reconocible que en cuanto entras al pequeño vídeo promocional del juego te das cuenta que estás hablando de Santa Cristina de Riba de Sil. Javier Cid, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Como decís vosotros. Buenas tardes, sí, desde aquí, desde Galicia. ¿En qué momento se le ocurre a una persona como tú, que eres ingeniero de telecomunicaciones, crear un videojuego a través de todo con lo complejo que llega a ser, pero encima implicar a un edificio tan simbólico y tan absolutamente emblemático como es Santa Cristina? Me imagino que un doble riesgo, ¿no? Primero, integrar el juego dentro de lo que es la iglesia, y luego ese critiqueo tan característico peninsular por si no lo habías hecho bien, ¿no? Sí, en realidad es una doble carambola o una triple carambola. En realidad esto surge con una inquietud literaria. Se escribe un guión novelado. Desde hace ya, bueno, pues ya algunos años este guión ya existe, y bueno, a base de ir presentando el proyecto a distintas administraciones públicas, un poco con la misma intención, que finalmente conseguimos convencer, no, porque Parada de Sil es un enclave, la verdad que muy, muy predispuesto para este tipo de iniciativas, para ser un ayuntamiento muy pequeño de la provincia de Ourense. Sin embargo, incluso está unido a lo que son destinos turísticos inteligentes. Lo digo porque, bueno, para ser, ya digo, un concello, un ayuntamiento tan pequeñito, pues enseguida te abre las puertas para este tipo de iniciativas. Y bueno, fue presentárselo concejal de turismo, a Paco, y enseguida se me ofreció la posibilidad de desarrollar el primer capítulo de esta saga dentro del enclave como es el monasterio de Santa Cristina. En realidad, el monasterio es, iba a decir, la excusa. El guión de la novela obviamente estaba previsto no para que se desarrollase inicialmente dentro del monasterio. Lo que se ha hecho es adaptar este guión para que este primer capítulo se desarrolle como escenario principal dentro de este monasterio. Y lo que hemos hecho ha sido recrearlo en 3D mediante técnicas de fotogrametría. Y bueno, hemos adaptado, como digo, este guión y desarrollamos una trama vertical y horizontal. Vertical en el sentido de que pues se desarrolla el juego pensando en la historia local, desarrollando un poco este tipo de leyendas tan típicas de la zona. Hay que pensar que la Ribeira Sacra, a la cual pertenece este monasterio, es la mayor concentración de iglesias románicas, entiendo casi que de toda España. Y aprovechando toda esta liturgia y este esoterismo, pues hemos desarrollado, ya digo, una trama que yo creo que bastante interesante desde el punto de vista literario, y luego una trama horizontal en el sentido de que esto va a ser el primer capítulo y el jugador visitante, como me gusta a mí decir, visitante en cuanto a que va a poder ver y visualizar todo el entorno, muy bonito por cierto, y luego lo que va a desarrollar, ya digo, es una serie de pistas, de enigmas, y al final de todo se va a quedar con la sensación de que va a conseguir algo que va a ser la puerta para los siguientes capítulos. Me imagino que esa propuesta lleva muchos años planteándose, o algún tiempo, ¿no? Porque al final integrar todos estos elementos y sobre todo las técnicas de recreación de lo que es el espacio como tal lleva su complejidad, ¿no? Al final todo este tipo de cuestiones, así haciendo un estudio así liviano y facilón, pues parece como que con 4 fotos va, pero luego al final todo esto requiere de un trabajo de ¿cuánta gente? Bueno, en realidad técnicos somos 4 personas. Hay un diseñador gráfico, hay 2 programadores, bueno, son 4, no, somos 5, porque bueno, hay un diseñador gráfico, 2 programadores, una persona que está dedicada a todo el tema de web y de redes, y bueno, yo que estoy un poco pululando por encima de todo el proyecto y echando una mano en cada una de las partes y de las secciones, además de la parte de creación literaria y de adaptación, ¿no?
Por supuesto que no es un trabajo menor, es un trabajo que requiere, bueno, pues muchas horas de dedicación. Hay que pensar que solo lo que es la adaptación del guión, y hablo desde mi punto de vista técnico, pues tienes que empaparte de muchísima historia local, tienes que integrarlo pensando que todo tiene una coherencia tanto histórica como temporal, cronológica, obviamente, tiene unas licencias literarias, pero tiene mucho componente histórico, de ciencia e incluso me atrevería a decir, no, digo, de filosofía. Ujú. Por lo tanto, bueno, invito a la gente a que se descargue el juego, porque yo creo que les va a gustar un poco lo que es el tema, insisto, el tema de literario, más que el tema en sí mismo de juego. Porque el juego en realidad no me gusta llamarlo videojuego, porque, bueno, sí que es cierto que es un videojuego, pero es que no tiene nada de habilidad como tal de juego. Que nadie piense que esto va a ser un juego para saltar como el personaje. No, en realidad esto es muy sencillo, es en primera persona el juego, simplemente moviendo los cursores y el ratón. Vamos a estar visionando pues, lo que es cada uno de los escenarios, son 3 escenarios. Ujú. El principal, el tercero, es el monasterio. Nos basamos en los 2 primeros. Bueno, ya adelanto que uno será pues la habitación, el piso, mejor dicho, del protagonista, de Tristan Tellez. El segundo va a ser una cafetería y el tercero es el propio monasterio. Y, y bueno, insisto, esto va un poco de interpretar textos, de investigar, de saber por dónde quiere ir el personaje o por dónde debe ir el personaje, pero siempre con la perspectiva, ya digo, no de un videojuego clásico, sino yo creo que más bien de un juego literario, más que un videojuego clásico. Podríamos llegar a decir que de alguna manera el propio personaje, y ahora describiremos un poco más quién es, podría llegar a ayudarnos a entender un poco más el contexto histórico, social y etnográfico, o como queramos llamarle, ¿no?, de lo que es la propia Ribeira Sacra. Es decir, es una manera Sí, también de entender dónde vamos a través de este, no le vamos a llamar videojuego, a través de este reto intelectual. sí, sí, más que Tristan Tellez nos descubra, nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a Tristan Tellez a ir descubriendo esta trama que en principio para él es tan sorpresiva como pueda ser para el visitante. Tristan Tellez es el primer sorprendido dentro de esta trama y un poco pues nosotros vamos a ir acompañándole y ayudándole a resolver los distintos retos que le van sobreviniendo. Y es bastante, ya digo, bastante interesante en cuanto a que vas descubriendo, por un lado, como bien decías, la parte etnográfica, la parte de cultura, leyenda, la parte geográfica. Vamos a tener que visionar vídeos de la zona, vídeos como tal, vídeo convencional, y por otro lado lo que es propiamente la recreación del escenario, del monasterio, pudiendo interactuar con cada uno de los elementos. Eh, pensar que esto al final ya digo que tenemos que ir pensando en algo un poquito más intelectual y que nos va a obligar a investigar. Y dentro de esta investigación, a ver, pues como digo, investigar sobre estas leyendas locales. Cada uno de los textos nos puede llevar o bien hacia el lugar correcto o a lo mejor pues va hacia una deriva, hacia un camino sin salida, pero un camino sin salida que por otro lado nos va a dejar el pozo de esta historia. Ujú. Por lo tanto, bueno, insisto, a que aunque sea un poco pretencioso pensar que queremos incentivar lectura, incentivar cultura, pero bueno, esa es un poco la intención con la que se ha creado este juego. De pretencioso no tiene nada, ¿no? Porque al final, si no deja de ser un reto de carácter intelectual, pues es eso, sin una doble interpretación. ¿Quién es Tristan Tellez? Si tiene alguna similitud con algún personaje real o es un personaje ficcionado para poder permitiros ciertas licencias. Sí, es un personaje ficcionado, pero es un personaje ficcionado que vive en la realidad, vive pegado a la realidad. Otro de las facetas que nos gustaría también fomentar dentro de la modestia ¿Es también gallego? sí, lo que pasa que ahí ya nos meteríamos un poco
en lo que sería la trama de la novela y de la que Bueno, podemos entonces ver. nada, pasamos De momento, un tupido velo un tupido y velo, seguimos sí, sí. describiendo ese ficcionado o esa realidad del personaje en cuestión. Sí, lo que sí me gustaría es que este personaje, como buen, digamos en principio, como buen personaje arraigado por lo menos en Galicia, no sabemos si será gallego o no, pero por lo menos de momento está arraigado en Galicia, tiene esta sorna y esta ironía típica gallega y se nota en los textos también, porque bueno, todo el guión está aderezado siempre y salpicado con estas briznas de humor. Y por lo tanto, además, también queremos despertar un espíritu crítico de la sociedad. Por eso decía lo de antes que estaba pegado a la realidad. Un poco cada capítulo. Nuestra intención es que haya un momento en que el personaje y por lo tanto el visitante que está acompañando al personaje se ponga un poco a pensar y deje, como digo, un poco de desarrollar un poco de esta actitud crítica. Yo soy de los que creo que cuando se va a ver una película o cuando se lee una novela, pienso que al final del libro o de la película me gusta siempre sacar alguna enseñanza y si no es así, pues seguramente no me ha gustado demasiado el libro o la película. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Intención es que cada capítulo te haga pensar, te haga sacar ahí de tu cabeza algo más que no solo, pues eso, el seguir a la sociedad y a la masa. Hemos partido de un escenario real como es Parada de Sil o Parada do Sil y mandamos de aquí un abrazo enorme a Fernando y a toda la gente de allí que en realidad, como tú bien has descrito, son tremendamente proactivos, receptivos y tremendamente vinculados a su territorio y a la promoción del territorio como tal. ¿Qué han opinado los locales? ¿Tenéis digamos, Feedback, sí. ese feedback, ese contacto con ellos? Sí, sí, Sí. sí, bueno, sí, a ver, este proyecto de momento, a ver, lo hemos hecho, ya digo, con mucho tiempo, pero lo hemos terminado hace relativamente muy poco tiempo y quizá, bueno, la inversión ahora mismo en publicidad la estamos haciendo a marchas forzadas, porque, bueno, supongo que lo hablaremos un poco más adelante, pero hay un evento dentro de lo que es la promoción del juego, un evento a partir del día 17, es decir, para este sábado que viene, Uh-huh. hasta el día 25, donde cada visitante jugador que quiera descargarse el juego podrá empezar a contar su contador, ya digo, a partir de las 12 horas del día 17, y el primero que termine la trama pues tendrá un premio metálico de 5.000 euros y una estancia de fin de semana en un establecimiento hostelero de la zona. Y bueno, esta es un poco la cuestión, ¿no? de poder promocionar el juego. Y lo que me estabas preguntando respecto al feedback, pues de momento todas las entradas, todos los inputs son muy, muy positivos. La gente, bueno, pues como proyecto innovador vemos que gusta, porque al final creo que tiene un componente de valor añadido que, bueno, desde nuestra modestia, La insisto, innovación, ¿no? Permíteme la- que te adelante ese término, porque al final ya estamos todos un poco cansados de los mismos formatos de promoción de los territorios, ¿no? Como tal. Permíteme esa pequeña licencia. Sí, no, por supuesto, sí, sí, no, es en sentido, desde el punto de vista turístico, es por supuesto un elemento innovador, pero incluso desde el punto de vista de juego como tal, también tiene ese componente innovador. Por otro lado, digamos, subyace este elemento de novela homónima que nos sirve como guión y como hilo conductor. Entonces, bueno, es la suma de los elementos, no hay ningún elemento como tal que sea, pues eso, totalmente nuevo ni nada por el estilo, pero sí que la suma de todos los elementos yo creo que nos da un producto bastante, bastante innovador, ¿no? Y yo creo que por lo que hemos investigado, pues creo que podría decir que bastante único. Sin lugar a dudas. Como único también es el apoyo que tenéis por parte de allí del territorio, ¿no? Y, lógicamente a nosotros nos ha llegado a través de esa fuente, ¿no? Es Por decir, supuesto. que estamos completamente convencidos que no solo el monasterio, los más cercanos, y no quiero decir el nombre porque lo que quiero hacer es extender, digamos, esa invitación a todo lo que es la propia comarca. Queríamos Claro. acabar precisamente con lo que acabas de describir, es decir, nosotros de Parada do Sil nos mandaron ese WhatsApp en el que nos hacían referencia a ese evento que va a empezar el propio día 17. Entonces, podemos terminar con esto, que es lo que queríamos que al final quedara como última intervención
de la entrevista para que todo el mundo supiera dónde tiene esa cita. Sí, ya digo, como os comentaba, el próximo día 17, bueno, se puede la gente ya apuntarse previamente en cualquiera de las dos o sea, en cualquiera de las dos páginas, o bien a través de la página del Concello, del Ayuntamiento de Parada de Sil, que es www.paradadesil.es, o bien a través de la propia plataforma de juego, que es www.tristantellez.es. Los que se apunten, hay una pequeña promoción para los primeros 1000 suscriptores, que quiero decir que ya vamos bastante avanzados en ese sentido. Y bueno, tendrán la posibilidad de descargarse el enlace un día antes, bueno, como elemento promocional, y como pues, si alguien está interesado, pues que pueda apuntarse cuanto antes. Y a partir del día 17, sábado a las 12 de la mañana, se inicia el evento, y bueno, hasta el día 25, confiando que se apunte el mayor número de gente, de visitantes, jugadores, y que puedan optar primero a descubrir la zona, por lo menos por ese encanto de descubrir el sitio, y la verdad es que merece la pena, y luego ya, pues obviamente por el aliciente económico, que también es importante, claro. Pues moitas grazas, Javier, ha sido un verdadero placer descubrir Parada do Sil y el monasterio de Santa Cristina a través de este personaje, Tristán Tellez, y por extensión de Javier Cid Romero, que es el ideólogo o parte de la cabeza pensante de este proyecto, que estoy completamente convencido que nos va a terminar de cautivar a todos. Muchas gracias. Aperta. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a vosotros. Una aperta. Gracias. Estos sones nos van a llevar a un lugar absolutamente maravilloso dentro de lo que es la parte oriental del continente africano, en un enclave único desde todos los puntos de vista y en un enclave absolutamente mágico que nos van a describir en la siguiente entrevista, pero que nos van a trasladar también aquí, porque precisamente en breve se abrirá una oficina del Valle del Rift para darnos a conocer toda esa cultura, todos esos paisajes, todo ese paisaje y paisanaje, como decimos aquí con frecuencia dentro de lo que es el programa Territorio Viajero, pero también ese digamos, nicho cultural, etnográfico, multiétnico, que es el propio Valle del Rift. Tenemos con nosotros a Toni Espada, que es el CEO de Rift Valley. Toni Espada, molt bona tarda. Hola, buena tarde, ¿qué tal? Benvingut. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, todo bien, gracias. Casi nada, ¿no? Un espacio en Madrid, prácticamente en el corazón, al lado de Plaza España, para hablar de la cultura africana en el sentido más extenso de la palabra. Y te iba a hacer un símil, utilizando un poco tu apellido, ¿no? Con Primeros Espadas, dentro de lo que es el mundo y la cultura africana, ¿no? Pues bueno, la verdad es que sí, la verdad es que estamos muy contentos, la verdad es que es un proyecto, nosotros ya hace tiempo que estábamos en Madrid, tenemos una oficina aquí en Barcelona, que es donde yo estoy ahora mismo, pero ya hace unos años que estamos en Madrid, pero bueno, estamos en un espacio compartido, y la verdad es que ahora, pues bueno, empezamos esta nueva aventura pues muy ilusionados, ¿no? Porque al final nuestra pasión es eso, ¿no? Es África, estamos todo el día focalizados en eso, tanto la parte de viajes como la parte cultural, y un poco, pues bueno, la intención es eso, ¿no? Es crear ese espacio, pues eso, que no sea simplemente un lugar donde la gente viene a informarse para comprar un viaje, sino donde pueda venir a la presentación de un libro, o a una charla de un escritor, o a una charla de un primatólogo que está trabajando en África, o bueno, muchas ideas, la verdad es que con muchas ganas. Me imagino que también parte de lo que es el objetivo, ¿no? Aparte de la promoción de la cultura africana, es despertar el interés, ¿no? De los propios visitantes
para que no se limiten a un solo viaje o a un solo territorio, ¿no? Sino que también al final, en un espacio tan singular como es el Valle del Rift y todo lo que ello conlleva, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista geográfico, geológico, multiétnico, sino también multicultural y, bueno, pues multinatural, ¿no? Quizás es un poco ese el interés. Sí, sí, la verdad es que, claro, cuando hablamos de África muchas veces no se simplifica tanto y ya sabes, ¿no? Al final África Ya lo son más conozco y he ido 2 veces, sí, ¿no? sí. Exacto, son 54, 55 países, ¿no? Que pues con una variedad cultural increíble. Y bueno, nosotros es verdad que empezamos a trabajar justo ahí, ¿no? Donde comentas, en el Valle del Rift, la primera oficina de todo el proyecto de Rift Valley del Valle del Rift es una oficina que empieza en Etiopía, en Addis Abeba, ¿no? Un poco corazón de ese Valle del Rift, y a partir de ahí pues nos animamos a ir abriendo oficinas en diferentes países africanos, y todo eso pues bajo el paraguas, digamos, de esta oficina que tenemos en Barcelona. Pero sí, como dices, un poco la intención es dar a conocer, ¿no? Muchas veces se simplifica mucho en África, mucho con todo, incluso a nivel de turismo, pero a nivel cultural también, ¿no? Se conoce muy poquito de África, ¿no? Y se habla siempre de los mismos destinos. Cuando la gente se planifica un viaje a África, pues muchas veces primero que te viene a la cabeza es Kenia o Tanzania, o Kenia casi siempre, ¿no? A la gente no sé bien cuál es el motivo, pero Kenia, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que hay como más de 50 países aparte de Kenia, con muchísimas cosas que descubrir, y eso es un poco también nuestra función. Nos lo pasamos bien creándonos esos retos, ¿no? De promover destinos que poca gente conoce, pues como puede ser un Nigeria, un Angola, un Gabón. Yo acabo de llegar ahora de Gabón, que es un destino súper desconocido, especialmente para el público de España, y es un país increíble, ¿no? Pues es un poco dar a conocer eso, explicando anécdotas, aventuras bueno, y viajes, pues a la gente sí que le entran ganas, ¿no? De conocer un poquito más sobre ese gran continente. Te das cuenta que paulatinamente todo lo que son los canales de comunicación y cada vez más especializados se están ya por fin copando por gente que realmente entiende de viajes, ¿no? Antes era como todo más generalista y al final, de alguna manera, tanto vosotros como nosotros, ¿no? De los puntos o los programas y las propuestas van más por la gente que ha viajado antes y que conoce los territorios, que por aquellos que se limitan a describirlos de un punto de vista más o menos acertado a nivel literario. Esa es la propuesta, es decir, al final el viaje de autor, ese tan conocido viaje de autor fuera de nuestro país, va llegando poco a poco aquí y nos fiamos ya más de esa fuente que conoce el destino que de esa otra fuente que a lo mejor no lo puede escribir de una manera literaria sin conocer en profundidad esos matices. Sí, en nuestro caso al menos sí, ¿eh? Yo no sé, yo creo que lo del viaje, este viaje de autor, ¿no? Que hablamos muchas veces, que cada vez se oye hablar más, que hace unos años nadie sabía lo que era, o poca gente sabía lo que era. Hoy en día yo creo que ese valor añadido cada vez cuenta más. Al menos esa es nuestra experiencia, ¿eh? Nosotros tenemos una serie de destinos en África que los trabajamos de esta manera, y que la gente está dispuesta, ¿no? a buscar ese punto especial, ¿no? Ese viajar de un historiador, de un arqueólogo, de alguien que conoce muy bien el destino. Yo creo que eso poco a poco sí que va llegando. Evidentemente son viajes, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Con un precio algo más elevado, ¿no? Pues porque tienes una persona que tiene una formación y que te va a explicar sobre un destino, o que simplemente es un experto en el destino y que te va a dar a conocer cosas que es imposible, ¿no? Que de otra manera en un viaje de 15 días puedas descubrir de un país. También te digo que, por ejemplo, nosotros a nivel apuesta, como filosofía de empresa, creemos mucho en los equipos locales, ¿no? Porque hoy en día en África, pues eso, ¿no? Hay gente joven, cada vez mejor formada, que han estudiado turismo y que tienen ganas, ¿no? Y que además tienen esperanza en el sector del turismo, por ejemplo, en tener un buen salario y llegar a tener un buen nivel de vida. Por lo tanto, esa parte a mí, por ejemplo, me pesa mucho, ¿no? Yo creo mucho en esa gente que están ahora mismo con 20 y pocos años, que acaban de estudiar turismo, que están súper motivados y que además se empapan, ¿no? Porque tienen esa ilusión de conocer de su país para después transmitirlo a la gente, ¿no? Yo creo que
hay una gran oportunidad en este sector, en el sector del turismo, también para la gente joven de África que le apasiona el turismo, que también la hay, ¿no? Que poco a poco también va creciendo, porque además, al margen de que es un trabajo, bueno, al menos desde mi punto de vista, precioso, también es verdad que es un trabajo que a la gente le da la posibilidad de ganarse muy bien la vida, ¿no? Alguien que trabaja en el sector del turismo llevando a gente pues, de España, de Inglaterra o de Estados Unidos o de donde sea, pues tienen unos salarios que normalmente están bastante por encima de la media. Entonces yo creo que cada vez ahí vamos apostando y vamos formando a gente que quiera liderar esos grupos. Bueno, de alguna manera, si hablamos de sostenibilidad de territorios, si no revierte parte del beneficio dentro de lo que es el propio territorio a desarrollar, pues estamos hablando de meramente utilizar un destino para nuestro propio beneficio, sin más, y al final eso tampoco aporta el valor que yo creo que vosotros le queréis aportar. El espacio, vamos a centrarnos un poco en el espacio ya para esta última parte de la entrevista. En principio estáis en la calle El Limón, ¿no? Si no recuerdo mal, o vais a abrir en la calle El Limón, ¿a partir de cuándo? Bueno, el local ya está abierto, lo que pasa es que bueno, hacemos inauguración este próximo jueves, pero el local ya está funcionando. Calle Limón número 19, es un sitio, una calle muy tranquilita, la verdad es que el local está en un buen sitio. Y muy cerca de Plaza España, ¿no? Si no, así como referencia para que la gente sepa un poco por dónde estáis. Sí, no sé, yo diría que igual a 5 o 10 minutos de Plaza España, no mucho más, sí. Y bueno, y la intención no es un local muy grande, pero es un local muy bonito. La verdad es que le hemos puesto mucho cariño y hemos puesto una decoración africana muy interesante con algunas máscaras que acabo de traer justamente de Gabón y de Angola. Y la intención aquí es que sea, ya os digo, también un poco la base para varias cosas, ¿no? Tenemos charlas mensuales lideradas y coordinadas por Chema Caballero, que es un colaborador nuestro, que la verdad es que es un placer poder tenerlo cerca nuestro, porque es una persona que sabe muchísimo de África, y cada mes estamos haciendo entrevistas. El próximo día 22, sin ir más lejos, tenemos a Sani Ladan, que es un camerunés, no sé si seguro que se te sonará, que ha escrito un libro que se llama La Luna está en Duala y viene a explicar su historia. Yo creo que puede ser una charla súper interesante tenerlo a él. Y luego estamos creando también ahora las bases para que sea un poco el lugar, un club de lectura, ¿vale? Coordinado por Sonia, que también es colaboradora nuestra de Literáfrica, en la que una vez al mes, se presentará un libro también, en algunos casos con el autor del libro, cuando se pueda, pues también, ¿no? Directamente relacionado con África y autores africanos. Entonces, un poco todas estas ideas son las que estamos ahora mismo desarrollando. De alguna manera es una agenda cultural en torno al continente africano, ¿no? Con todos esos países, con todos esos matices, para dar a conocer no solo el territorio como tal, sino también esa parte cultural tan intrínsecamente asociada a la diversidad de cada uno de los territorios, ¿no? Totalmente, esa es la idea. Al final, bueno, pues eso, ¿no? Habrá gente que venga, pues que realmente está interesada solamente en estas charlas y no tiene intención de viajar a África en ningún momento, pero no da igual. Yo creo que al final crear ese movimiento de gente interesada, al menos nosotros nos lo vamos a pasar bien seguro, porque ya te digo, ¿no? Al final nuestra obsesión es esa, nuestra pasión es esa, y al final pues encontrarás compañeros para hablar, para compartir ideas, para compartir conversaciones relacionadas con el continente, ya más allá del viaje, yo creo que más allá del viaje, y eso a nosotros al menos nos motiva muchísimo. Bueno, al final es un caldo de cultivo en el cual la promoción y los preceptores van a salir absolutamente entregados, ¿no? Para seguir hablando de un continente que al que le engancha, pues le engancha, como puede ser en este caso vuestro caso. ¿Qué capacidad tiene el local como espacio físico? Bueno, es un local que para las charlas, digamos, tenemos una planta baja y la intención es que hay aproximadamente unas 40 personas más, ¿no? Bueno, no está nada tenemos mal. una planta de arriba. Sí, no está mal. La verdad es que el espacio es bonito y eso es más o menos la capacidad que vamos a plantear, digamos, para las charlas y las presentaciones que vayamos ahí preparando. Bueno, ¿y de dónde surge la idea, no? Porque al final vosotros ya nos has comentado que tenéis diferentes espacios, de dónde surge la idea y os dais cuenta que este es uno de esos espacios necesarios para promover lo que os gusta, África. Bueno, mira, la idea surge, nosotros, el compañero que está en la oficina de Madrid, es un apasionado también de África, es un loco del continente, cada año hace varios viajes.
Él ya lleva un tiempo trabajando con nosotros, liderando la oficina de Madrid. Ya hacíamos cosas, ya estábamos haciendo en el espacio anterior, pero un espacio compartido era un poco todo más complicado. En el momento que empezamos a plantear ponernos a pie de calle y abrir un espacio un poco más personal y más grande, la verdad es que empezamos a comentar todo esto, ¿no? A comentar todas estas ideas y a hablar con algunos de los colaboradores que ya estaban colaborando con nosotros, de ampliar un poco esa agenda cultural. Y bueno, pues todavía estamos trabajando, porque no es fácil coordinar todo esto con el trabajo del día a día, y al final eso no para, ¿no? Y al final bueno, pues también seguiremos en contacto, sí. ¿no? Porque al final quizás Claro. una de las cuestiones interesantes es que aquí hay un buen caldo de cultivo, aquí hay una temática diversa que irá renovándose, imagino que mes por mes, con lo cual pues seguiremos en contacto para que todos nuestros oyentes también sepan que hay un punto de encuentro con África que lo lleváis a cabo vosotros. Ya nada más, solo Toni, agradecerte mucho el que haya estado con nosotros. Moltes gràcies. Molt bona nit. Y espero veros pronto por aquí en el espacio y que tengamos la opción también de poder trasladar esa pasión que a todos nos une, que es viajar y descubrir. Exacto. Muchísimas gracias. Exacto. Muchísimas gracias a vosotros, que vayan muy bien. Un abrazo. Y hasta aquí hemos llegado. Como veis, se nos ha hecho corto el programa a todos nosotros, me imagino que a todos vosotros, espero que también, eso será un buen síntoma y estoy completamente convencido que si ha sido así, la semana que viene estaréis aquí con nosotros en el programa Territorio Viajero a las 19 horas el lunes. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este programa. David Cantarero, mil gracias como siempre por estar ahí en el control técnico y muchas gracias a todos los que han intervenido. Como ya sabéis, hoy hemos hecho un recorrido por Bulgaria, por un videojuego que, aunque no esté bien decirlo así, nos lleva al corazón de la Ribeira Sacra, Santa Cristina de Ribadesil, y nos hemos ido también al corazón de África. Como con el corazón hemos empezado, con el corazón nos despedimos. Muchísimas gracias, descargaros la app y la semana que viene aquí en el 107.0 os esperamos.